Esto pasó a finales de los 80 y principios de los 90. Yo tenía unos 6 o 7 años y mi hermana que me cuidaba tenía unos 15. Vivíamos en un pueblo pequeño de Texas, de esos donde todos dicen conocerse, pero en realidad nadie sabe lo que pasa dentro de las casas. Esa noche estábamos solos. Eran como las 8 de la noche, invierno, y afuera ya no se veía absolutamente nada, ni una luz, ni movimiento, solo oscuridad. Dentro de la casa todo estaba tranquilo. El sonido del televisor llenaba el silencio, ese zumbido constante de los aparatos viejos. Estábamos viendo uno de esos programas de crímenes reales. Historias largas, incómodas, de gente normal que de pronto hacía cosas que nadie esperaba. Recuerdo que hablaban de un hombre, un vecino, alguien que todos describían como callado. Y como una noche, simplemente cruzó la cerca hacia la casa de al lado y nada volvió a ser igual. Mientras narraban eso, yo ya me sentía incómodo, porque justo detrás de nosotros estaba la pared de vidrio, una puerta grande con ventanas de piso a techo, y del otro lado, solo oscuridad. Ni siquiera podías ver tu reflejo bien, era como mirar hacia nada. Pasaron unos 40 minutos. El programa hablaba de que el hombre seguía desaparecido, que podía estar en cualquier lugar, que nadie sabía en qué casa podría aparecer después. Y justo en ese momento, la puerta principal explotó con golpes. No fueron golpes normales, fueron desesperados, rápidos, fuertes. Mi hermana gritó. Yo también. El corazón se me subió a la garganta y luego silencio, un pesado silencio, de esos que hacen ruido. Nos quedamos inmóviles. La televisión seguía encendida, pero ya no la estábamos viendo, solo escuchábamos, esperando a que algo más pasara. Mi hermana dijo en voz baja que probablemente había sido el viento, y sí, en esa zona el viento era fuerte, pero algo no cuadraba. Pasó un minuto, tal vez dos. Nos acercamos un poco, todavía en el suelo, intentando convencernos de que todo estaba bien, y entonces lo escuchamos. La puerta del exterior se cerró. Esa puerta no se cerraba sola. Alguien tuvo que abrirla para luego cerrarla. Sentí un frío subir por la espalda. Mi hermana se levantó lentamente y apagó la televisión. El sonido seco del aparato apagándose retumbó en toda la casa. Ahora solo quedaba la luz débil de la cocina y nosotros, en medio de la oscuridad, sin hablar, sin movernos. Entonces giré la cabeza hacia la puerta de vidrio y lo vi, la manija moviéndose, lentamente, como si alguien le estuviera probando, con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Dejé de respirar, literalmente. No quería hacer ningún sonido, no quería que supiera que estábamos ahí. Y entonces, ahora contra la puerta trasera, mucho más fuerte, la estructura vibró, las ventanas temblaron, el vidrio hizo ese sonido como si fuera a romperse, y con cada golpe podía ver mi reflejo deformarse, como si algo, del otro lado, estuviera empujando con todo. Mi hermana reaccionó, gritó, me agarró del brazo y me levantó casi a la fuerza. Yo no podía moverme, sentía las piernas pesadas, como si no fueran mías. Me arrastró hasta su habitación, cerró la puerta
Empujó el colchón, luego una silla, luego todo lo que encontró. Sus manos temblaban. Tomó el teléfono, pero no recordaba ningún número. Solo presionó volver a marcar. Cuando alguien contestó, empezó a hablar tan rápido que apenas se le entendía. Yo estaba en el suelo, abrazando mis rodillas, escuchando, esperando, pensando que en cualquier momento esa puerta iba a ceder. Pero no pasó nada más. Ni un sonido, ni un paso. Nada. Hasta que... luces. Faros entrando al camino. El sonido de un auto. Ayuda. Esa noche nadie entró, pero tampoco hubo explicación. Solo unas marcas en la puerta trasera, justo abajo. Como si alguien hubiera intentado forzarla. Y lo peor es que nunca supimos quién era. Cuando era niño, mi hermana me cuidaba cuando mis padres salían. Ella tenía la costumbre de salir al frente de la casa, y yo siempre la seguía. Era normal, hasta que apareció la camioneta. La primera vez no parecía importante. Estaba estacionada al final del camino, blanca, vieja, con un portaequipaje arriba, pero había algo raro. Las ventanas eran tan oscuras que no se podía ver absolutamente nada dentro. Ni una silueta, ni movimiento, nada. Mi hermana la miró un momento y luego la ignoró. Pensó que era alguien estacionado, nada más. Pero cuando entramos a la casa, la camioneta se fue, y no fue casualidad. Arrancó justo después de que cerramos la puerta. Al día siguiente volvió. Exactamente al mismo lugar, misma posición, mismo silencio. Y otra vez. Cuando mi hermana entró, se fue. Ahí fue cuando dejó de ser coincidencia. Pasaron días, luego semanas, y siempre era igual. La camioneta aparecía, se quedaba, esperaba, y desaparecía justo cuando ella entraba. Nunca bajaba nadie, nunca abrían la puerta, nunca se escuchaba nada, solo observaba. Mi hermana empezó a sentirse incómoda, no asustada todavía, pero sí observada. Se lo dijo a mi papá. Él hizo un reporte, pero cuando buscaron, la camioneta ya no estaba, como si supiera cuándo desaparecer. Pasaron meses y dejó de aparecer. Pensamos que había terminado, hasta que un día volvió, sin aviso, como si nunca se hubiera ido. Esa vez, mi hermana decidió acercarse. Salió y empezó a caminar hacia ella. Yo me quedé atrás, mirando, sin entender del todo, pero sintiendo que algo no estaba bien. Mi hermana avanzó unos pasos, luego otros, y de repente se detuvo, completamente. Se quedó inmóvil. Después nos dijo algo que nunca olvidé. Sentí que si seguía caminando, algo iba a pasar, algo muy malo. Se dio la vuelta y entró, sin mirar atrás. Días después, mis padres estaban en casa, y la camioneta volvió otra vez, como si no le importara, como si supiera que estábamos ahí. Mi hermana me dijo que fuera por mi papá. Corrí, le dije, y él salió de inmediato, caminando rápido, directo hacia la camioneta, sin correr, pero decidido. Y en cuanto salió, la camioneta arrancó, aceleró fuerte, desapareció de la calle. Mi papá alcanzó a ver un detalle, uno que hizo todo peor. La placa estaba cubierta. No querían ser identificados. Nunca volvimos a verla, pero después de eso, mi hermana nunca volvió a salir sola.
Crecí en una casa en Long Island. Era una casa normal, de esas donde todo parece tranquilo, pero a veces el silencio se siente demasiado pesado. Un sábado por la mañana estaba viendo televisión solo en la sala. La luz entraba por la ventana. Todo se sentía normal, seguro, hasta que escuché la puerta principal abrirse. Mi papá había llegado del trabajo. Corrí a saludarlo como siempre, y justo cuando estábamos entrando a la sala, escuchamos la voz de mi mamá desde el cuarto. Clara, familiar, normal. No vayan a la piscina, todavía no está lista. Nos detuvimos. Mi papá y yo nos miramos. No parecía extraño al principio, pero había algo que no encajaba. No habíamos escuchado que llegara, no habíamos escuchado la puerta, nada, solo su voz, desde dentro de la casa. Mi papá frunció el ceño, caminó lentamente hacia el pasillo, mirando cada habitación. Yo me quedé atrás, sintiendo algo raro en el pecho, como si algo no estuviera bien. Revisó todo, el cuarto, el baño, la cocina, nada. La casa estaba vacía, completamente vacía. Mi mamá no estaba ahí, y aún así los dos escuchamos su voz, exactamente igual, no distorsionada, no extraña. Era ella. Ese día no hablamos mucho del tema, pero después de eso, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Semanas más tarde, conocimos a los vecinos. Había otros niños, así que salí a jugar con ellos. Todo parecía normal. Risas, conversaciones, hasta que la vi. Una niña más allá del grupo, cerca del bosque. Sola, quieta, mirándome. No jugaba, no hablaba. Solo estaba ahí. Me acerqué un poco y me dijo en voz baja, ¿quieres jugar conmigo? Su tono era raro. No sonaba como una invitación. Sonaba insistente, como si no fuera opción. Regresé con los otros niños y les pregunté quién era. Todos se quedaron en silencio. La madre de uno de ellos respondió, aquí solo hay una niña, y está aquí con nosotros. Sentí un escalofrío. Le señalé el lugar donde la había visto, pero ya no estaba. Entonces la mujer suspiró y dijo algo que cambió todo. Años atrás, una niña se había ahogado en esa casa, en la piscina. Desde entonces, había historias, cosas que la gente decía escuchar, ver, sentir. Y después de ese día, yo ya no volví a sentir la casa como un lugar seguro.